Aquella noche una sola frase convirtió un elegante salón de gala en el escenario de una historia que nadie olvidaría jamás. Nadie te quiere aquí. Las palabras, pronunciadas con una sonrisa venenosa por su propia hermana, resonaron con más fuerza que la música de la orquesta. Durante un segundo, las conversaciones se apagaron. Algunas personas fingieron no escuchar. Otras bajaron la vista, incómodas. Pero nadie imaginó que apenas unos segundos después, el hombre más temido e influyente de toda la ciudad cruzaría lentamente el inmenso salón, únicamente para detenerse frente a la mujer que acababa de ser humillada. Lo que ocurrió después cambiaría para siempre el destino de ambas hermanas. La lluvia había caído durante toda la tarde sobre la ciudad de Valmont, dejando las calles brillantes como espejos bajo las luces nocturnas. En el histórico Palacio Belladonna, donde la élite celebraba la gala benéfica más exclusiva del año, políticos, empresarios, celebridades y familias poderosas compartían copas de cristal y conversaciones cuidadosamente ensayadas. Todo allí respiraba lujo. Vestidos de diseñador. Trajes confeccionados a medida. Joyas que valían más que muchas casas. Pero entre toda aquella elegancia había una mujer que parecía fuera de lugar. Elena Moretti llevaba un vestido sencillo de color azul oscuro. No era el más costoso ni el más llamativo, pero tenía una elegancia discreta que reflejaba perfectamente quién era ella. Su cabello estaba recogido con sencillez y apenas llevaba unas pequeñas perlas heredadas de su madre. No había acudido por ambición. Ni por interés. Había recibido una invitación personal semanas antes gracias a la fundación donde trabajaba ayudando a jóvenes huérfanos. Aquella organización había sido nominada para recibir una importante donación. Para Elena, aquella noche solo significaba una oportunidad para conseguir recursos para los niños. Nada más. Sin embargo, para otra persona, aquella gala era la ocasión perfecta para demostrar superioridad. Victoria Moretti. Su hermana mayor. Desde pequeñas, Victoria había competido con Elena por absolutamente todo. La atención de sus padres. Las mejores calificaciones. Los amigos. Los elogios. Pero mientras Elena aprendía a encontrar felicidad en las cosas simples, Victoria convirtió el éxito en una obsesión. Se casó con un influyente empresario. Entró en los círculos sociales más exclusivos. Aprendió que el poder podía comprarse. Y comenzó a creer que también podía comprar el respeto. Cuando vio entrar a Elena, sintió exactamente lo mismo que había sentido durante toda su vida. Molestia. ¿Cómo era posible que aquella mujer, tan sencilla, siguiera caminando con la cabeza en alto? Victoria se acercó acompañada de varias amigas. Todas perfectamente maquilladas. Todas sonriendo con esa cortesía que escondía desprecio. «Qué sorpresa verte aquí», dijo Victoria mientras examinaba el vestido de Elena. «Pensé que este tipo de eventos exigían cierto nivel». Las mujeres rieron discretamente. Elena respiró hondo. «Estoy aquí por la fundación». «Claro, siempre salvando al mundo». Otra risa. Una copa pasó cerca de ellas mientras un camarero fingía no escuchar. Victoria dio un pequeño paso hacia su hermana. ¿Sabes qué es lo curioso? Elena permaneció en silencio. Que todos siguen invitándote por lástima. Una de las amigas añadió. Es verdad. Tiene esa cara de víctima que enternece. Las carcajadas aumentaron. Elena sintió un nudo en la garganta. Había soportado años de comentarios semejantes. Desde la infancia. Desde el funeral de sus padres. Desde que Victoria heredó la empresa familiar mientras ella renunció voluntariamente a cualquier disputa para evitar destruir lo poco que quedaba de la familia. Nunca respondió. Siempre creyó que el silencio era más fuerte. Pero aquella noche el ataque fue más cruel. Victoria levantó ligeramente la voz para que quienes estaban alrededor pudieran escuchar. Aceptémoslo, Elena. Hizo una pausa calculada. Nadie te quiere aquí. El silencio cayó sobre el grupo. Varias personas desviaron la mirada. Algunos fingieron revisar sus teléfonos. Otros sonrieron incómodos. Elena sintió que el corazón le golpeaba el pecho. No por vergüenza, sino por tristeza.
Porque aquellas palabras venían de la única familia que le quedaba. Bajó la vista durante apenas un segundo. Y fue precisamente en ese instante cuando ocurrió algo inesperado. Las enormes puertas del salón principal se abrieron. No con estruendo, sino lentamente. Como si incluso ellas respetaran a quien acababa de entrar. Los músicos dejaron de tocar durante unos segundos. Las conversaciones desaparecieron. Los guardaespaldas ocuparon discretamente sus posiciones. Todos sabían quién era. Alessandro De Luca. Nadie pronunciaba su nombre demasiado alto. Empresario para unos. Filántropo para otros. Un hombre rodeado de rumores imposibles de confirmar. Decían que negociaba donde otros fracasaban. Que resolvía conflictos que ningún tribunal podía resolver. Que familias enteras le debían favores imposibles de pagar. Y que incluso los hombres más poderosos evitaban convertirlo en enemigo. Nunca sonreía demasiado. Nunca hablaba más de lo necesario. Nunca improvisaba un movimiento. Cada paso parecía perfectamente calculado. Entró acompañado únicamente por dos hombres vestidos de negro. El salón entero giró hacia él. Algunos intentaban saludarlo. Otros buscaban llamar su atención. Los fotógrafos prepararon sus cámaras. Varias mujeres acomodaron rápidamente sus vestidos esperando que Alessandro las mirara siquiera un instante. Pero él no parecía interesado en nadie. Sus ojos recorrían lentamente el salón. Como si buscara algo. O a alguien. Victoria sonrió con satisfacción. Conocía superficialmente a varias personas cercanas al círculo de Alessandro. Tal vez aquella noche finalmente lograría acercarse a él. Después de todo, una alianza con alguien tan influyente abriría puertas que ni siquiera su esposo había conseguido abrir. Enderezó la espalda. Acomodó su collar. Esperó. Alessandro continuó caminando. No saludó al alcalde. Ignoró a varios empresarios multimillonarios. Pasó de largo junto a un famoso senador. Cada paso aumentaba la tensión. Nadie comprendía hacia dónde iba. Hasta que cambió ligeramente de dirección. Directamente hacia el grupo donde estaban las hermanas Moretti. Victoria sintió una descarga de emoción. Sus amigas comenzaron a sonreír. Te dije que acabaría viniendo hacia nosotras. Una de ellas murmuró. Sabía que conocía tu apellido. Victoria levantó discretamente su copa. Preparó la mejor de sus sonrisas. Pero Alessandro ni siquiera la miró. Siguió caminando. Un paso más. Otro. Hasta detenerse exactamente frente a Elena. El salón entero quedó inmóvil. Victoria parpadeó confundida. Aquello no tenía sentido. Alessandro observó a Elena durante unos segundos. No había sorpresa en su expresión. Parecía reconocerla perfectamente. Con absoluta serenidad, inclinó ligeramente la cabeza, un gesto que muy pocos habían visto hacer a un hombre acostumbrado a que fueran los demás quienes le mostraran respeto. Entonces habló con una voz grave y tranquila. Pensé que no aceptarías la invitación. Elena levantó lentamente la mirada. Su expresión cambió por completo. No era miedo. Era desconcierto. No sabía que usted estaría aquí. Alessandro dejó escapar una leve sonrisa, casi imperceptible. Había una razón por la que debía venir. Victoria sintió cómo desaparecía el color de su rostro. Miró alternativamente a su hermana y a Alessandro, incapaz de comprender qué estaba ocurriendo. Las conversaciones comenzaron a surgir en voz baja por todo el salón. ¿Desde cuándo se conocían? ¿Por qué él hablaba con tanta naturalidad con aquella mujer a la que todos acababan de despreciar? Los fotógrafos empezaron a acercarse. Los flashes iluminaron la escena. Alessandro giró apenas la cabeza hacia ellos y bastó una sola mirada para que todos redujeran la velocidad. No quería espectáculo. Solo volvió a mirar a Elena. Lamento haber llegado unos segundos tarde. Ella frunció ligeramente el ceño. ¿Tarde para qué? Él dirigió una breve mirada hacia Victoria, cuya sonrisa había desaparecido por completo.
para impedir que alguien olvidara cuánto vale una persona antes de juzgarla por las apariencias. El silencio volvió a extenderse por el salón mientras decenas de invitados comprendían que aquellas palabras no eran casuales. Victoria intentó recuperar la compostura, convencida de que aún podía controlar la situación, sin imaginar que Alessandro había observado toda la escena desde el instante en que cruzó las puertas del palacio y que cada insulto dirigido a Elena había quedado grabado en su memoria con una precisión inquietante. Victoria sintió que todas las miradas se clavaban sobre ella. Durante años había dominado cualquier reunión con facilidad, bastaba una sonrisa elegante y unas cuantas palabras bien calculadas para mantener su reputación intacta. Pero aquella noche, frente a Alessandro De Luca, toda esa seguridad comenzó a desmoronarse. Intentó sonreír de nuevo. Señor De Luca, creo que ha habido un pequeño malentendido. Él desvió lentamente la vista hacia ella. No respondió de inmediato. Ese silencio pesó más que cualquier acusación. ¿De verdad?, preguntó finalmente con absoluta calma. Victoria tragó saliva. Mi hermana y yo solo estábamos bromeando. En todas las familias ocurren estas cosas. Alrededor de ellos nadie parecía convencido. Alessandro volvió a mirar a Elena. ¿Era una broma? Ella tardó unos segundos en responder. No quería humillar a su hermana delante de todos. Nunca había sido su estilo. No importa. La respuesta sorprendió incluso a Alessandro. Sí importa. Elena negó suavemente con la cabeza. No quiero que esta noche se convierta en otro conflicto familiar. Aquellas palabras hicieron que varios invitados intercambiaran miradas. Esperaban lágrimas. Esperaban reproches. Esperaban un escándalo. Pero aquella mujer prefería proteger la dignidad de quien acababa de humillarla. Aquello despertó aún más curiosidad. Alessandro pareció comprenderlo. Durante unos instantes permaneció observándola como si buscara confirmar algo que llevaba años sospechando. Finalmente habló. Sigue siendo exactamente igual. Elena levantó la vista. ¿Nos conocemos realmente? Una ligera sonrisa apareció en el rostro del hombre. Más de lo que imaginas. Victoria frunció el ceño. Aquella conversación comenzaba a escaparse completamente de su control. Disculpe, interrumpió. Creo que todos estamos confundidos. Mi hermana jamás me habló de conocerlo. Alessandro ni siquiera respondió. Uno de sus asistentes dio un discreto paso adelante. Era un hombre de cabello gris impecablemente peinado que sostenía una pequeña carpeta de cuero negro. Se acercó a Alessandro y le entregó un sobresellado. Ha llegado hace unos minutos, señor. Alessandro asintió sin abrirlo todavía. Después volvió a mirar a Elena. ¿Cómo está la casa Aurora? Ella abrió los ojos con sorpresa. ¿Conoce el refugio? Lo conozco muy bien. Los presentes comenzaron a murmurar. Casa Aurora era un pequeño hogar para niños sin familia situado en las afueras de la ciudad. No aparecía en las revistas. No organizaba grandes campañas. Apenas sobrevivía gracias a pequeñas donaciones. Victoria soltó una risa incrédula. ¿Habla de ese lugar? Pensé que estaba a punto de cerrar. Elena bajó la mirada. Lo estaba. Alessandro respondió antes de que pudiera continuar. Ya no. Victoria volvió a quedarse inmóvil. ¿Cómo dice? El empresario habló con absoluta serenidad. Hace 3 meses alguien canceló todas las deudas del refugio. Elena lo observó sorprendida. Nadie nos dijo quién había sido. Porque así lo pedí. Un silencio aún mayor invadió el salón. Elena sintió un escalofrío. Durante meses había intentado descubrir la identidad del misterioso benefactor. Habían llegado materiales nuevos. Medicinas. Alimentos. La calefacción había sido reparada. Incluso aparecieron becas para varios niños. Jamás supo quién estaba detrás. Hasta ese momento. Fue usted. Alessandro simplemente inclinó la cabeza. No buscaba agradecimientos. Victoria negó lentamente. Eso es imposible.
Su esposo, Marco, que acababa de acercarse al escuchar el revuelo, intervino con tono diplomático. Señor De Luca, quizá exista una confusión administrativa. Casa Aurora es una institución demasiado pequeña para llamar su atención. Alessandro lo observó apenas unos segundos. Precisamente por eso llamó mi atención. Marco sonrió con cierta incomodidad. Con todos mis respetos, usted suele invertir en proyectos de cientos de millones. No todo se mide en dinero. Las palabras dejaron sin respuesta al empresario. Mientras tanto, Elena seguía intentando comprender. ¿Por qué ayudaría a nuestro refugio? Alessandro respiró lentamente. Porque una noche alguien ayudó a una persona importante para mí. Ella frunció el ceño. No recordaba haber conocido jamás a alguien relacionado con él. Él continuó. Hace 9 años. La memoria de Elena comenzó a recorrer cientos de recuerdos. Hospitales. Calles. Inviernos. Niños. Ancianos. Había dedicado gran parte de su vida al voluntariado. Era imposible recordar cada rostro. Alessandro percibió su esfuerzo. Llovía. Ella siguió escuchando. Un muchacho de 17 años llegó herido frente a un pequeño comedor comunitario. Entonces algo cambió en el rostro de Elena. Una imagen apareció lentamente en su memoria. Un joven empapado. Sangre en la camisa. Mirada desconfiada. Había rechazado ayuda médica. Solo aceptó un plato de sopa caliente. Nadie conocía su nombre. Solo permaneció allí unos minutos antes de desaparecer. Elena lo miró fijamente. No puede ser. Alessandro asintió. Sí. Los invitados apenas respiraban. Aquel muchacho era yo. Victoria soltó una exclamación ahogada. Incluso Marco perdió completamente la compostura. Elena permaneció inmóvil. Recuerdo que insistí en llamar a una ambulancia. Y yo me negué. Tenías mucha fiebre. También. Ella dio un paso adelante. Pero había algo más. Alessandro sostuvo su mirada. Había aprendido a desconfiar de todo el mundo. Durante unos segundos ninguno habló. Las imágenes regresaban con fuerza. El joven apenas había dicho unas pocas palabras. Estaba agotado. Asustado. Parecía perseguido por alguien. Ella le había preparado comida, limpiado una herida en el hombro y dejado discretamente un pequeño sobre con dinero dentro de su mochila cuando él no miraba. Jamás volvió a verlo. Hasta ahora. Pensé que nunca supiste quién dejó ese dinero. Alessandro sonrió levemente. Lo descubrí muchos años después. Elena sintió un nudo en la garganta. Solo eran unos pocos billetes. Para alguien que había perdido toda esperanza, era mucho más que dinero. Las conversaciones alrededor se habían extinguido por completo. Ahora nadie observaba a Victoria. Todos miraban a Elena. La mujer sencilla. La hermana despreciada. La voluntaria que jamás habló de sus buenas acciones. Alessandro continuó con voz pausada. Aquel día no me preguntaste de dónde venía. No preguntaste quién me perseguía. No preguntaste si podía devolverte el dinero. Solo dijiste una frase. Ella intentó recordarla. Él la pronunció antes. Cuando alguien cae, no necesita preguntas. Necesita una mano. Elena cerró lentamente los ojos. Había olvidado por completo aquellas palabras. Pero Alessandro no. Jamás. Porque aquella frase había permanecido con él durante casi una década, convirtiéndose en un principio que, aunque pocos lo supieran, había influido en muchas de las decisiones más importantes de su vida. Mientras el salón permanecía en absoluto silencio, Alessandro sostuvo aún el sobresellado que su asistente le había entregado minutos antes. No lo había abierto, pero la expresión discreta del asistente indicaba que contenía noticias urgentes, y por primera vez en toda la noche, una sombra de preocupación cruzó fugazmente el rostro del hombre más temido de la ciudad antes de desaparecer de nuevo bajo su habitual serenidad. La tenue sombra de preocupación que cruzó el rostro de Alessandro no pasó desapercibida para Elena.
Mientras todos seguían pendientes de él, ella fue la única que preguntó con sinceridad. ¿Ocurre algo? Alessandro miró el sobre unos segundos antes de abrirlo. Leyó su contenido en silencio. Su asistente aguardó inmóvil. Cuando terminó, cerró el documento con calma. Nada que no pueda resolverse más tarde. Elena percibió que estaba ocultando parte de la verdad, pero decidió respetar su silencio. En cambio, Victoria comprendió otra cosa. Por primera vez en su vida sintió miedo. No miedo por Alessandro, sino por ella misma. Había pasado años construyendo una imagen perfecta. Había convencido a todos de que el éxito era sinónimo de superioridad. Sin embargo, bastaron unos minutos para que aquella fachada comenzara a derrumbarse delante de las personas cuya aprobación tanto había buscado. El presidente de la fundación organizadora tomó el micrófono. Señoras y señores, creo que esta noche hemos presenciado algo mucho más importante que cualquier discurso preparado. Todo el salón guardó silencio. Durante semanas hemos intentado descubrir quién había financiado discretamente varios proyectos sociales en nuestra ciudad. Hoy podemos confirmar que el benefactor principal ha sido el señor Alessandro De Luca. Los aplausos comenzaron inmediatamente. Pero Alessandro levantó una mano. No. Los aplausos cesaron. Si van a aplaudir a alguien, no debería ser a mí. Todos lo observaron. Él caminó lentamente hacia el escenario. Tomó el micrófono. Miró a cientos de invitados. Luego buscó a Elena entre la multitud. Vivimos en una época en la que muchos creen que el poder consiste en ser temido. Hizo una breve pausa. Yo también lo creí durante muchos años. Su voz permanecía tranquila. Hasta que una desconocida compartió conmigo un plato de sopa, curó mis heridas y me recordó algo que había olvidado, que el verdadero poder pertenece a quien conserva su humanidad cuando nadie lo está mirando. El salón entero volvió a mirar a Elena. Ella bajó la vista, avergonzada por tanta atención. Alessandro continuó. Esta mujer nunca pidió reconocimiento. Nunca contó aquella historia. Nunca esperó recibir nada a cambio. Sin embargo, cambió una vida. Y cuando una vida cambia, puede cambiar muchas más. Se hizo un profundo silencio. Todo lo que he construido después nació aquella noche. No porque me diera dinero, sino porque me devolvió algo que había perdido, la capacidad de confiar. Varios invitados comenzaron a emocionarse. Incluso algunos fotógrafos dejaron de tomar imágenes durante unos segundos. Entonces Alessandro abrió nuevamente el sobre. Este documento contiene la aprobación definitiva de un proyecto que llevaba meses preparándose. Miró al presidente de la fundación. A partir de esta noche, Casa Aurora dejará de ser un pequeño refugio. Las miradas se llenaron de curiosidad. Será transformada en la Fundación Aurora Moretti, un centro internacional para niños sin hogar, con escuelas, atención médica, programas universitarios y apoyo psicológico completamente gratuito. El salón estalló en una ovación. El presidente quedó sin palabras. Los miembros del consejo comenzaron a levantarse. Elena sintió que las lágrimas recorrían lentamente su rostro. No. Esto es demasiado. Alessandro negó suavemente. No. Es apenas el comienzo. Su asistente entregó varios documentos al presidente. Las cifras hicieron que algunos empresarios abrieran los ojos con incredulidad. Era la mayor donación privada que aquella ciudad había recibido en décadas. Pero Alessandro todavía no había terminado. Volvió a tomar el micrófono. Existe una única condición. Todos aguardaron. La directora vitalicia de la fundación será Elena Moretti. Ella dio un paso atrás. Yo, porque nadie puede dirigir un lugar construido sobre la compasión mejor que quien la practica cada día. Los aplausos fueron aún más intensos. Victoria permanecía inmóvil. Cada palabra era un reflejo de todo aquello que jamás había comprendido. Durante años creyó que el dinero compraba prestigio. Que las apariencias construían respeto. Que la influencia era cuestión de apellidos. Aquella noche descubría que una sola acción desinteresada podía pesar más que toda una vida de lujo. Lentamente caminó hacia Elena.
El salón entero observó. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. No fingidas. Reales. Por primera vez desde que eran niñas, desapareció la arrogancia. Elena. Su voz tembló. No espero que me perdones. He sido cruel. He confundido el éxito con el orgullo. He competido contigo cuando tú nunca competiste conmigo. Durante toda mi vida intenté demostrar que era mejor. Y esta noche entendí que jamás aprendí a ser buena. Elena la observó en silencio. Victoria continuó. Cuando mamá murió tenía miedo. Miedo de perderlo todo. Y transformé ese miedo en soberbia. Pensé que si era más fuerte nadie volvería a hacerme daño. Pero terminé haciéndote daño a ti. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. Lo siento. No por quedar en ridículo esta noche. Lo siento por todos los años que te robé como hermana. Elena respiró profundamente. Recordó la infancia. Las risas. Los cumpleaños. Los abrazos antes de que el orgullo las separara. Sin decir una sola palabra, dio un paso adelante. Y abrazó a Victoria. No fue un abrazo perfecto. Fue un abrazo lleno de heridas. Pero también lleno de esperanza. Muchos invitados comenzaron a aplaudir otra vez. Algunos limpiaban discretamente sus lágrimas. Alessandro sonrió por primera vez con auténtica tranquilidad. Sabía que el perdón nunca borraba el pasado. Pero podía cambiar el futuro. Meses después, la antigua Casa Aurora era irreconocible. Donde antes había paredes agrietadas, ahora había aulas luminosas. Donde antes faltaban medicamentos, ahora existía un hospital infantil. Los niños ya no soñaban únicamente con sobrevivir. Comenzaban a imaginar profesiones, universidades y futuros que antes parecían imposibles. Victoria decidió vender parte de sus propiedades de lujo para crear un fondo permanente de becas. No porque alguien se lo exigiera. Porque quería aprender aunque fuera tarde a construir en lugar de aparentar. Marco abandonó varios negocios poco transparentes y comenzó a colaborar con proyectos sociales. Y Alessandro siguió siendo un hombre poderoso. Los rumores nunca desaparecieron. Su nombre continuó despertando respeto. Pero quienes realmente llegaron a conocerlo descubrieron que el hombre más temido de la ciudad conservaba, en el cajón de su escritorio, una vieja fotografía de un comedor comunitario y un papel amarillento donde había escrito una frase que jamás permitió que el tiempo borrara. Cuando alguien cae, no necesita preguntas. Necesita una mano. Años más tarde, durante la inauguración de un nuevo centro para niños, un periodista preguntó a Elena cuál había sido el secreto detrás de todo aquel milagro. Ella sonrió con la misma sencillez de siempre y respondió. No hubo ningún milagro. Solo una decisión. La decisión de tratar con dignidad a una persona cuando nadie más lo hacía. El periodista insistió. ¿Y qué aprendió de todo esto? Elena miró a los cientos de niños jugando en el jardín, a Victoria riendo con ellos como nunca antes, y a Alessandro observando en silencio desde la distancia. Entonces dijo unas palabras que quedaron grabadas para siempre en la entrada principal de la fundación. La verdadera riqueza nunca fue el dinero. La verdadera riqueza es convertirse en la persona que aparece cuando el mundo entero le da la espalda a alguien. Porque un insulto puede romper un corazón durante un instante, pero un acto de bondad tiene el poder de cambiar generaciones enteras. Y al final, la vida no recuerda quién fue el más rico, el más famoso o el más temido. Siempre termina recordando a quien tuvo el valor de cruzar un salón lleno de orgullo para tender la mano a quien todos habían decidido abandonar.